Bienvenidos a Evolution 2016. David Wilcock. Estoy entusiasmado con este episodio. Bienvenida de vuelta. Soy su anfitrión, David Wilcock, y estamos profundizando en el mundo de la información cósmica, la materia más altamente clasificada que posiblemente podría obtener en sus manos. Ha sido tan celosamente guardada detrás de tantas capas compartimentadas de secreto, que simplemente nunca estarían disponibles antes que ahora. Si usted ha estado siguiendo nuestro arco narrativo y usted ha estado viendo episodios anteriores, ya hemos cubierto algunas cosas realmente increíbles. Hablamos de cómo las sociedades secretas alemanas, a principios de la década de 1920 y en la década del 1930, forman relaciones diplomáticas y políticas con dos civilizaciones diferentes inteligentes, una conocida como los Draco, que parecen ser una diversa confederación de reptiles con aspecto humanoide, siendo el otro los Agartianos, que son personas de aspecto nórdico, en otras palabras, ojos azules, pelo rubio, seres humanos de nuestra estatura, tal vez un poco más altos, quienes se presentaron a sí mismos como no ser de este mundo, pero como él nos reveló, lo son de hecho. Personas originarias de la Tierra, y debido a eventos catastróficos tuvieron que ir al interior de la Tierra. Así que ahora lo que hemos estado discutiendo es cómo esta alianza se formó y cómo los Agartianos y los Draco les permitieron a los alemanes ser capaces de tener ayuda extra que necesitaban para hacer su camino hacia el espacio. Estamos empezando a llegar a algunas cosas realmente buenas la última vez, y ahora estamos de regreso para continuar con la historia. Así Corey, bienvenido de nuevo a la serie. Corey Good, gracias. David Wilcock. Yo solo estoy tratando de calmar mi cerebro en mi cabeza por las cosas que usted está diciéndome. ¿Cómo se siente haber sido traído a este mundo y aprender todas esas cosas? Si uno anda por allí en sociedad y sabe todo eso, ¿qué se siente al ver a la gente que piensa que estamos solos en el universo y que piensa que esto es todo lo que hay y no hay nada de vida después de la muerte? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué se siente al vivir en este mundo? Corey Good. Uno se acostumbra. Se ve a la gente mirando a la luna y yo a la luna la veo de una manera totalmente diferente a otras personas. Uno crece familiarizado con eso. David Wilcock. Así que estamos hablando sobre la historia de cómo consiguió desarrollarse nuestro programa espacial. Y el tema de los Agartianos es realmente fascinante. Parece conectar tantos puntos. Cuando Graham Hancock escribió Las huellas de los dioses, su hipótesis es que hay gente tipo Aria, de pelo rubio, ojos azules, que se presentaron en botes a todas estas diversas culturas indígenas de todo el mundo. Se presentaban como dioses y les enseñaban cosas como la forma de crear una rueda de agua y luego usar la rueda de agua para comenzar a moler el grano, y cómo trabajar los metales, las matemáticas y la astronomía. ¿Cree que los Agartianos tuvieron mucho que ver con la reconstrucción de nuestras sociedades debido a las consecuencias de algún tipo de catástrofe? Corey Good, sí. Sí. Esa antigua civilización disidente lo hizo, y hubo otras que hicieron lo mismo. David Wilcock. Así que esos Agartianos, usted dijo, eran mucho más favorables a los alemanes, ya que se parecían más a nosotros. ¿Y usted cree que es de aquí donde ellos sacaron este concepto de raza superior? Corey Good. Ya sea eso, o que eran favorables a ellos debido a su propensión a una raza maestra. No sé qué fue primero. David Wilcock. Entonces, ¿volaron los Agartianos con los alemanes en su nave Campana? Corey Good. Bueno, la Campana fue en realidad el componente del motor o el componente que causó el campo electrogravítico. En un principio la nave fue en realidad un gran platillo. David Wilcock. ¿Cómo se llamaban las naves en la documentación que ha visto? Corey Good. Cuando los estadounidenses, de hecho, las tenían las manos encima, las denominaron reproducción de vehículos alienígena. David Wilcock. Bueno, solo para enlazar de nuevo mi pregunta, porque algunas personas van a quedar colgadas si usted no contesta esto. ¿Viajaron los Agartianos con los alemanes en estas naves? Corey Good, sí. David Wilcock, ¿de veras? Corey Good, sí. David Wilcock, ¿era una cosa frecuente?
¿estaban generalmente supervisados y no solo iban ellos mismos? Cory Wood, al principio. David Wilcock, ¿cuál era el tamaño de la población de Agartha? ¿Podría estimarla? ¿Estamos hablando tal vez de 10.000 personas? ¿100.000 personas? ¿Qué tan grande es? Cory Wood, no lo sé. Sé que fue muy grande porque era una red. David Wilcock, ¿de veras? Cory Wood, esta fue una red de ciudades subterráneas. En el Himalaya, esta era la ciudad más cercana a la superficie y que parecía ser de donde iban y venían en su mayoría de la superficie. David Wilcock, wow. Así que los agartianos les dieron a conocer a los alemanes esta zona en ruinas que estaba bajo el hielo de la Antártida. Y usted dijo que había un poco de desarrollo subterráneo así como en la superficie. Cory Wood, correcto. David Wilcock, ¿estamos hablando como refugios subterráneos o cuánta infraestructura subterránea tenían ahí abajo? Cory Wood, era básicamente el mismo tipo de cavernas subterráneas que fueron construidas por otra civilización en la antigüedad. David Wilcock, así que son bastante extensas. Cory Wood, sí. David Wilcock, ¿estamos hablando de múltiples niveles hacia abajo? Cory Wood, sí. Al igual que la descripción que le he dado a usted la otra vez acerca de cuanto más se baja, se tiene una estructura de cavernas tipo panal muy profundas bajo la tierra. David Wilcock, vamos a ir a eso por un segundo, porque creo que mucha gente va a tener algunos problemas con esto. En la idea de que, al menos en términos científicos convencionales, hay un entendimiento de que cuanto más abajo se entra en la Tierra, la temperatura aumentará de forma constante. Entonces, ¿no se quemarían vivas estas personas en una especie de superhorno? Cory Wood, ese es el caso de ciertas áreas y profundidades, y luego, después de aquellas ciertas áreas y profundidades, comienza a revertirse. David Wilcock, ¿en realidad se consigue un efecto de enfriamiento? Cory Wood, correcto. Se obtiene exponencialmente menos presión y menos calor, así como también se obtiene de manera exponencial mayor temperatura y mayor presión a medida que se avanza hacia abajo. Se invierte. David Wilcock, ¿cree usted que estas áreas profundas bajo la Tierra en realidad tienen vegetación y su propia evolución en paralelo de un bioma con animales, plantas y así sucesivamente? ¿Cree que esto es evidencia de diseño inteligente? ¿No le parece como que el planeta está equipado para tener vida inteligente donde se puede vivir en la superficie y entonces vida inteligente tal vez más avanzada que puede vivir debajo para supervisar sin ser detectada? Cory Wood, la vida brota siempre donde puede. David Wilcock, ¿está diciendo incluso en una forma tan compleja como un bioma completo? Cory Wood, sí, incluso en el espacio interestelar. David Wilcock, correcto. Lo hablamos antes, que la gente de la Guardia Solar, Solar Warden, analizaba estos seres que hay de plasma. Bueno, entonces vamos ahora a cómo los alemanes llegaron a la Luna. Cubrimos esto un poco la última vez, pero usted dijo que las reuniones de la Superfederación de la que nos habló consta de 22 programas genéticos que están en ejecución con la humanidad, parte de los cuales implica el injerto e intercambio de material genético. También mencionó que estamos programados para buscar la adoración de figuras con tipos de dioses y transferir nuestro poder a gurús, líderes y políticos. Ese tipo de cosas. Cory Wood, correcto. David Wilcock, ¿y estas personas que se dirigen a esta superfederación? Creo que usted ha dicho que son 40 normalmente los principales. Cory Wood, de 40 a 60. David Wilcock, ¿son siempre los mismos delegados que se envían a estas conferencias o los rotan? Cory Wood, por lo general, los mismos delegados ET, y la delegación de la Tierra rota. David Wilcock, así Corey, vamos a tener que dedicar episodios enteros a lo que ocurrió en el edificio de la Luna y lo que ocurrió con el edificio de Marte. Pero para el espectador va a ser una cosa muy difícil para ellos entender cómo Alemania, que era en realidad el principal motor industrial detrás de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, eran sin duda la gran potencia industrial europea. Y luego los Estados Unidos se convirtió en su principal contraparte en este combate de boxeo que se creó en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esa gran potencia industrial parece haber sido aplastada. Cuando vemos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tuvieron que pagar enormes pagos por la reconstrucción de acuerdos financieros, que básicamente su economía estaba en bancarrota, al igual que lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, donde se tiene la República de Weimar, y la gente tiene una carretilla de dinero solo para ir a comprar el pan.
Así que mire, Alemania parece haber sido aplastada y había quedado sin nada. Cory Good. Bueno, en este punto Alemania ya había sido abandonada por la civilización disidente. Alemana. David Wilcock. ¿De veras? ¿Cuándo comienza a suceder? Cory Good. Comenzó a pasar mucho antes del final de la guerra. Vieron lo que estaba por suceder, la guerra iba a ir mal, ellos lo sabían, así que empezaron, como hemos comentado, la creación de enlaces en América del Sur, en Brasil y luego hacia abajo de la Antártica. David Wilcock. Así que todo esto estaba en preparación por si perdían. ¿Qué querían hacer si perdían? Cory Good. Solo querían continuar con su civilización disidente, simplemente seguir y dejar todas las personas comunes atrás. David Wilcock. ¿Es el sistema lo que está desarrollando la civilización disidente en su propio comportamiento separado? ¿Diferente del sistema gubernamental que en realidad está peleando en la guerra? Cory Good. Sí, estaban totalmente separados para estas fechas. David Wilcock. ¿De veras? Creo que lo que estás diciendo ahí, eso es un concepto ampliamente incomprendido. Cory Good. Sí. Así que lo que había pasado en la operación Paperclip es que los Estados Unidos habían obtenido un poco más de científicos, como se anunció entonces. David Wilcock. ¿Qué es la operación Paperclip para aquellos que no lo saben? Cory Good. La operación Paperclip es un acuerdo donde obtuvimos científicos alemanes y tecnología que fue muy avanzada. Y estas personas tenían unos 20 o 30 años de avance por encima de nosotros en tecnología. Es lo que dicen en el paper. Así que los trajimos y después de la guerra tomamos estos científicos alemanes y los pusimos en nuestros programas espaciales incipientes, en nuestra infraestructura, y comenzamos a darles un poco de poder, ya que comenzaron a probarse a sí mismos como activos valiosos. David Wilcock. ¿Por qué el mundo confiaba en ellos? Cory Good. Nos estaban haciendo ganar dinero. David Wilcock. No parece una buena idea. Cory Good. Bueno, no lo era. Así que lo teníamos en 1947. Eran que nuestras agencias de inteligencia habían descubierto que los grupos disidentes alemanes habían creado enclaves en América del Sur y la Antártica. Y sabíamos que en la Antártica era una base militar muy grande. Entonces lo que el DDD, Departamento de Defensa, había decidido fue enviar una flota muy grande bajo el mando del almirante Byrd. Y esto fue llamado Operación High Jump. Y muchas personas estaban familiarizadas con el nombre de esa operación. No recuerdo el número exacto, pero fue una flota de guerra. David Wilcock. ¿Acorazados? ¿Destructores? Cory Good. Acorazados, destructores, portaaviones, submarinos, todo lo habido y por haber. David Wilcock. Y sin embargo, esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo en 1947. Cory Good. 1947, sí. Hicieron todo ese camino hasta la Antártica y terminaron encontrándose con bastante alta tecnología que no esperaban. Habían estos aviones altamente avanzados que salían del agua y de la parte continental de la Antártica, que disparaban desde sus naves causando daños importantes, creo que a varios destructores, y sus vidas perdieron. Realmente tuvieron su retaguardia en sus manos. David Wilcock. ¿Les disparaban hacia abajo con cohetes o ametralladoras? Cory Good. Con armamento avanzado. David Wilcock. ¿De veras? Cory Good. Correcto, armamento energético de algún tipo. David Wilcock. ¡Wow! ¿Cuán destructivas eran esas armas? ¿Qué pasaría si se disparara una? Cory Good. Ya era bastante destructivo hacer el trabajo. Así que se dieron la vuelta y se retiraron. Regresaron y el almirante Byrd fue ante el Departamento de Defensa y del presidente del Estado Mayor Conjunto y dieron un informe cerrado sobre lo que se toparon. Y su registro sigue siendo registro del capitán, que está todavía bajo llave hasta nuestros días. Algunos de sus comentarios que salieron a la esfera pública, donde él dijo que la próxima guerra sería un ataque aéreo con aviones que volaran de un polo a otro polo en cuestión de minutos. Un par de pequeños comentarios salieron así de él, pero esto hizo que el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia fueran donde los científicos de la operación Paperclip. David Wilcock. Pero espera un momento. Yo estaba chiflado y leí como 300 libros sobre la Atlántida y todo esto, y dicen que el almirante Byrd vio la tierra plana y que había mamuts y hombres de las cavernas. Cory Good.
Esas son un montón de cosas que salieron después que no tienen nada que ver con la misión real en la causa que estaba. En la cual estaba, perdón. David Wilcock, ¿fue desinformación? ¿Fue desinformación plantada? Corey Goode, fue más bien desinformación o alguien con mucha imaginación. Ya no sé cuál. David Wilcock, bien. Corey Goode, pero terminaron poniéndose en contacto con algunos de estos científicos alemanes del Paperclip y les preguntaron al respecto. Y algunos de ellos hablaron claramente y dijeron que sí, sabemos sobre este grupo. Y dijeron que eran los estadounidenses, la inteligencia estadounidense y el gobierno dijeron, bueno, ¿nos puedes poner en contacto con ellos? Así que estos científicos del Paperclip comenzaron un diálogo con los estadounidenses. Y luego creo que fue Truman. David Wilcock, ¿hicieron esto a través de comunicaciones por radio o algún tipo de comunicación cifrada? Corey Goode, bueno, comenzó por comunicaciones por radio. Y ellos organizaron una reunión entre Truman y este grupo disidente. David Wilcock, ¿es broma? Corey Goode. Y este grupo disidente comenzó a hacer algunas demandas muy pesadas que Truman no le gustaron. David Wilcock, así que si High Jumps fue en 1947, ¿de qué estamos hablando ahora en el tiempo? Corey Goode, inmediatamente después de eso. David Wilcock, ¿de veras? Corey Goode, sí. Así que después de eso hubo un periodo de contención. La civilización disidente alemana se enteró a través de los paperclips alemanes que después de Roswell y un par de otros accidentes anteriores de naves extraterrestres, que habíamos creado una política que era de alto secreto por encima de las armas nucleares, la existencia de extraterrestres, y que ciertas tecnologías nunca serían reveladas a la humanidad. Y fue porque destruiría la sociedad y todo eso. Ese fue su razonamiento. Así que el grupo disidente alemán en la Antártica se aprovechó de esto y comenzaron a hacer muchas más incursiones por Estados Unidos. Y esto incluye los sobrevuelos por Washington D.C. en 1952, que fueron con 2 semanas de diferencia. David Wilcock, yo siempre había pensado que eran extraterrestres. Volaron directo sobre el Congreso. Corey Goode, ese fue el grupo disidente alemán. Y esa era su forma de decir, de acuerdo con nuestros términos, firmen un contrato con nosotros o revelaremos esto y sabemos que esa es su peor pesadilla. Usted no querrá que el pueblo estadounidense se entere acerca de esto. David Wilcock, o perderían el control del petróleo. Entonces perderían su dinero, perderían su economía. Corey Goode, exactamente. David Wilcock, se perdería la credibilidad política. Corey Goode, David Wilcock, wow. Por lo que era una oferta que no podrían rechazar. Corey Goode, correcto. Así que esto ocurría al final de la época de Truman y al comienzo de la época del cargo de Eisenhower. David Wilcock, en este punto, ¿tiene el presidente de los Estados Unidos todavía realmente la última palabra en lo militar y en lo que estaban haciendo? Corey Goode, sí, todavía tenían un poco de poder, y Eisenhower y Truman fueron los que firmaron tratados con este grupo. David Wilcock, wow. Corey Goode, ¿y qué hizo esto? Trajo al grupo disidente alemán aquí a los Estados Unidos. Ahora ambos grupos tenían una agenda. Los americanos tenían un plan cuando el grupo disidente alemán llegó aquí. Nos íbamos a infiltrar, conseguir su tecnología, encontrar una manera de derrotarlos para usar un lenguaje limpio y luego salir como el ganador. Bueno, el grupo disidente alemán tenía exactamente el mismo plan. Querían construir la infraestructura en el espacio profundo o en nuestro sistema solar. ¿Y quién mejor para hacerlo que los Estados Unidos? Debido a que los habíamos derrotado con nuestro poderío industrial. Quiero decir, que eso fue lo que les derrotó. Construimos más armas, construimos más bombas. Fue el desgaste lo que les hizo perder la guerra. David Wilcock, ¿salió con el oro este grupo alemán? Es decir, ¿cómo tenían ellos su propia fuente de financiamiento que podrían utilizar si tenían posibles bolsas de trabajo para activar? Corey Goode, sí, tenía un montón de oro y botín, David Wilcock, pero necesitaban trabajadores, necesitaban infraestructura industrial real. Corey Goode, necesitaban infraestructura real, industrial, y necesitaban acceso a nuestras empresas que firmaban los cheques, y crearon los planes de negocio, y ayudaron a construir la infraestructura. Así que lo que sucedió fue que básicamente ganaron la pequeña competencia de quien infiltraba a quién. Infiltraron por completo el complejo industrial militar. David Wilcock, ¿lo infiltraron completamente?
Cory Good. Completamente. David Wilcock. Esa es una declaración muy provocativa. ¿Cuál es la definición para completamente infiltrado? Cory Good. Bueno, ya habían tenido un muy buen punto de apoyo con los científicos del Paperclips alemanes, y cuando entraron con toda esta alta tecnología al opulento hombre de negocios, ya no le importaba quiénes eran. No le importaba si eran grupos disidentes alemanes, no le importaba el parche que llevaba en su hombro. Estos banqueros opulentos y los peces gordos de las grandes empresas solo tenían signos de dólar en sus ojos. David Wilcock. Querían los mejores juguetes con dinero contante y sonante. Cory Good. Eso es correcto. Así que, con los brazos abiertos, aceptaron a estos grupos alemanes y entraron en sus juntas. Y se infiltraron totalmente. David Wilcock. ¿Qué les mostraron los alemanes para convencerlos? ¿Consiguieron algún recorrido? ¿Fueron a ver estas cosas en la Antártica o algo por el estilo? Cory Good. No. Les entregaron algunas de las naves RVA, reproducción de vehículos alienígenas, que nos permitió volver a la ingeniería mientras continuaban engañándonos. Y esto fue realmente la raíz del discurso de despedida de Eisenhower sobre el complejo industrial militar. David Wilcock. Su advertencia sobre la subida injustificada del poder e influencia por el complejo militar industrial. Cory Good. Sí. Y a finales de los años 50, a principios de los años 60, se habían infiltrado por completo. También las agencias de inteligencia. Y después de eso finalmente habían tomado básicamente el gobierno de los Estados Unidos. David Wilcock. Eso es mucho para asimilar. Cory Good. ¿Lo es? David Wilcock. Creo que todo el mundo, especialmente las personas con mentalidad deportiva, quieren estar en el equipo ganador. Y si usted está en un equipo que no ganó, ¿se siente como un fracasado? Creo que se va a encontrar con mucha resistencia, porque la gente no quiere ser un fracasado. Quieren creer en Dios, el país, la mama y el pastel de manzana. La cerca blanca, aún tenemos los VUD, vehículos utilitarios deportivos en las carreteras, y 2,5 hijos. Lo que está diciendo viola completamente la idea de Estados Unidos como lo conocemos. Cory Good. Y eso es lo que está pasando arriba. Todo el mundo abajo, en el nivel inferior, todavía tenemos esa ilusión. Todavía tenemos la cerca blanca de estacas. Todavía tenemos los VUD, vehículos utilitarios deportivos en las carreteras. Así que hemos sido capaces de mantener esa ilusión. David Wilcock. ¿Hay todavía gente en el ejército de Estados Unidos que cree en la Constitución que juró? Cory Good. Por supuesto que sí. David Wilcock. Así que esto podría causar un problema. Entonces, si las corporaciones, los contratistas de defensa están llegando a un acuerdo con los alemanes, no todo el mundo va a querer realmente bailar al unísono con Alemania. Cory Good. Sí. Y podemos entrar en esto más adelante acerca de la contención en el gobierno, en las alianzas de la tierra y lo que está pasando allí. Los alemanes, una vez que tenían un firme control sobre la infraestructura de los Estados Unidos, que fue cuando la construcción masiva se inició en el espacio y en los programas espaciales secretos, y ellos empezaron a trabajar juntos con grupos de la cabala estadounidenses que prácticamente habían estado trabajando juntos todo el tiempo, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de todos modos. Así que en ese punto es cuando empezaron a construir el programa espacial secreto, en serio, y la infraestructura masiva de la que estoy hablando. David Wilcock. Así que dijo High Jump en 1947. Truman comienza a reunirse con ellos después del High Jump. Las negociaciones comienzan a tener lugar, pero no van bien. Y luego los alemanes fueron al límite al hacer este avistamiento ovni público, muy evidente que si hubiera sucedido ahora, con la pequeña cámara del celular que tiene todo el mundo, sería el fin del encubrimiento ovni. Cory Good, correcto. David Wilcock. Directo sobre la capital, justo sobre el edificio del gobierno de los Estados Unidos de América. Eso fue en 1952, dijo. ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Esboce para nosotros? ¿En qué se traduce eso? ¿Se entregan inmediatamente después del sobrevuelo? ¿Era esto como el cuento del tío? Cory Good. Esa fue la gota que rebosó el vaso donde los asesores presidenciales dijeron, bueno, tenemos que firmar un tratado. Cuando firmemos el tratado, también vamos a llegar a un plan para seguir adelante y tratar de enfrentarse y robar su tecnología, y tratar con ellos en un momento posterior. No vamos a tratar de hacer frente a la debilidad,
que casi nos lleva al día a donde llegamos, al punto de partida para construir la infraestructura principal del programa espacial secreto. David Wilcock. Ahora, obviamente, esto va a necesitar mano de obra. ¿Cómo consiguieron músculos? Esta es otra cosa que pienso que la gente tuvo tantos problemas. Y solo tenemos unos pocos minutos para el final. 2 o 3 minutos para el final. Corey Goode. Eso va a llevarnos a algo que mucha gente ha oído hablar, un poco sobre lo que se ha llamado la fuga de cerebros, que se produjo en los años 50-60. Y a través de los años 80, una gran cantidad de los mejores científicos de todo el mundo se acercaron e hicieron ofertas para unirse a estos programas. Y así sucedió que de repente todos estos brillantes científicos desaparecieron de la faz de la Tierra. David Wilcock, usted dice que una gran cantidad de científicos y todos estos brillantes, lo que es mucho. Corey Goode, había millones de personas durante un largo periodo de tiempo en que eran brillantes y mostraron ser una gran promesa que se sentían podrían contribuir a este programa espacial, que fue creciendo como el grupo de la infraestructura. Y llevaron a estas personas a ser parte de eso. David Wilcock. Bueno, mi informante Pete Peterson, un veterano, por supuesto, dijo que eran entre 50 a 60 millones de personas. En la fuga de cerebros. Corey Goode. Eso es un montón. David Wilcock. ¿Y si les asigna tener hijos muy rápidamente, una vez que crecen? Corey Goode. Sí. Se les dice, sed fecundos y multiplicaos. David Wilcock. Así que 60 millones de personas que tienen hijos tan pronto cuando llegan a la edad para hacerlo. Usted podría estar hablando de una población tan grande como la de los Estados Unidos o más. Corey Goode, correcto. David Wilcock, wow. Vamos a continuar con esta narrativa más adelante, saber más acerca de lo que pasó. ¿Cómo hemos llevado a esta gente al espacio? ¿Qué se les dijo? Hay mucho más por venir, aquí más adelante, así que les doy las gracias por su atención y estar en sintonía. David Wilcock. Hola, soy David Wilcock. Bienvenidos a otro episodio de la divulgación cósmica, porque ustedes necesitan saber. En este episodio vamos a continuar donde quedamos con este notable informante con el que tenemos el privilegio y el placer de hablar, ni más ni menos que con Corey Goode, quien dice haber trabajado en algo que llamamos el programa espacial secreto. Este sería un complejo industrial militar de construcción de colonias fuera de nuestro sistema solar y más allá. Es una historia fascinante porque se alinea con la información que he recibido de informantes con los que he estado en contacto por más de 20 años. La mayoría de personas nunca se presentaron. Retuve la información en internet y eso me permitió que sea muy fácil decir cuando alguien se me presenta hablando de las mismas cosas que yo ya había oído. Ahora estoy muy encantado de tener la oportunidad de ser finalmente capaz de hablar de tantas cosas que no se permitían hablar antes de que Corey estuviera en este programa. Así que, Corey, gracias por estar aquí, amigo. Corey Goode, gracias. David Wilcock, hablamos de la operación High Jump. Hablamos sobre el esfuerzo que se hizo para tratar de destruir una célula alemana en la Antártica, donde se encontraron allí con bastante y muy fuerte resistencia. Así que supongo que para empezar, ¿cuál fue el primer método que utilizaron para lograr el vuelo espacial? Corey Goode, al principio tuvieron éxito con sus propios ingenieros desarrollando tecnología de sus propias hazañas de ingeniería, así como habían estado recorriendo el este a por los textos antiguos sobre los que se les había informado, y canalizaciones que se les hizo creer que podrían ser de seres de fuera de este mundo y que algunos de los grupos de la Sociedad Secreta Alemana Esotérica fueron incursionando, y esto condujo a que algunos de los otros grupos de la sociedad secreta se fueran en expediciones a buscar estos textos antiguos orientales. David Wilcock, ¿dónde creyeron que estos textos se encontraban? Hay una gran variedad de ubicaciones. Corey Goode, una gran variedad de lugares, que están en las áreas tibetanas y en las zonas de la India. Un montón de gente ha escuchado las historias de aparatos voladores antiguos, que tenían armamento muy avanzado. David Wilcock, el Vimana. Corey Goode, sí, el Vimana. Y se lee como ciencia ficción, pero existió hace muchas decenas de miles de años atrás. Y los estudiosos occidentales describieron por delante de su tiempo como ciencia ficción. Estos grupos alemanes creían más en la relación entre la ciencia y las creencias esotéricas y decidieron que seguirían estos cables que habían recibido a través de canalizaciones e ir a localizar estos textos. David Wilcock,
¿Los seres con los que estaban canalizando les dieron coordenadas específicas de dónde se encontraban estos textos? Corey Good, ¿sí? David Wilcock, ¿de veras? Corey Good. Les dijeron que estaban bajo ciertas cadenas montañosas en ciertas áreas que habían formado parte a la vez de una civilización más avanzada, que habían sido olvidados por el hombre moderno, y que muchos de los monjes de las castas religiosas estaban al tanto de esto y lo habían cuidado como parte de sus enseñanzas secretas. David Wilcock, usted y yo hablamos bastante largo y tendido en episodios anteriores sobre estos agartianos. Usted dijo que era un grupo nórdico rubio, que vivía dentro de la Tierra. Corey Good, algunos de ellos sí. David Wilcock, ¿algunos de ellos viven en el interior de la Tierra? Corey Good, algunos de ellos eran del tipo nórdicos rubios. David Wilcock, oh, usted dijo que los alemanes prefirieron trabajar con ellos que con los del tipo reptiliano Draco. Corey Good, correcto. David Wilcock, entonces, ¿por qué los agartianos? Estoy suponiendo en primer lugar que fueron los agartianos los que estaban canalizando a través de estas sociedades secretas, ¿o esto no es correcto? Corey Good, esa es una pregunta difícil sobre la que especular, porque Orrick y estos diferentes grupos parecen haber estado en contacto con distintos grupos. David Wilcock, ¿varios grupos distintos de extraterrestres? Corey Good, grupos extraterrestres y también antiguos grupos disidentes de la Tierra, por lo que es difícil determinar qué información provino de qué grupos. Creo que fue a finales de los años 30 se les pidió que hicieran un dibujo descriptivo de los seres con los que estaban en contacto, y el dibujo de la cabeza y los rasgos faciales de este ser, David Wilcock, es una cara de aspecto espeluznante. Corey Good, sí, y tenía características muy interesantes similares a los grises. David Wilcock, sí, y los ojos no son tan grandes, pero la cabeza es muy grande y entonces tiene esa barbilla tan pequeña. Corey Good, correcto. Pero los alemanes fueron guiados a ir a las zonas montañosas del Himalaya y a realizar expediciones masivas hacia el este para recuperar estos documentos y hacerlo de una manera no muy ética. Iban a estos pueblos y a estos monasterios y básicamente a punta de pistola tomaban estos pergaminos y libros y se los llevaban de regreso a Alemania. David Wilcock, ¿está usted diciendo que los textos en cuestión se encontraban en los monasterios tipo budistas tibetanos? Corey Good, estaban en muchos de ellos, y muchos de ellos se encontraban también en sistemas de cuevas donde estos textos habían sido puestos y habían sido sellados en las montañas. David Wilcock, en el caso de que hubieran ingresado a uno de estos sistemas de cuevas, ¿podría haber indicios de lo que estaban viendo era un remanente de una civilización avanzada más allá de la búsqueda de documentos escondidos? Corey Good, bueno, directamente de lo que vi o leí en las almohadillas inteligentes de cristal, estos eran de madera, similar a estantes, pero estaban llenos de toneladas de pergaminos y libros encuadernados, y muchos de ellos tenían el tipo de información médica, es decir, todos los diferentes tipos, supongo, de enseñanzas secretas y medicinas secretas, e información de tecnología secreta. David Wilcock, ¿eran estas cavernas naturales o tenían algún tipo de características suaves como las que obtuvieron de la antigua raza constructora, que usted habló antes? Corey Good, estas eran cavernas naturales. David Wilcock, ¿cavernas naturales? Corey Good, sí. Y cuando algunos de estos libros fueron llevados de regreso a Alemania, como por arte de magia, los abrieron y comenzaron a mirarlos. Los ingenieros alemanes se sorprendieron al ver que se trataba de planos tecnológicos. David Wilcock, cuando usted dice se desplazan, aunque mi visual sería que estamos viendo un pedazo de papel café añoso deshaciéndose. Corey Good, bueno, algunos de ellos eran pergaminos, algunos de ellos eran en realidad libros encuadernados. David Wilcock, ¿cómo encuadernado de cuero? Corey Good, sí, como de cuero, libros de piel de animal atado. Estos son varios de los textos escritos por escribas y libros que se transmiten de generación en generación. Los escribas los escribieron exactamente como el otro texto estaba, y luego, en un cierto punto, fueron sellados lejos o puestos en un monasterio. David Wilcock, así que no estamos hablando de libros, donde las páginas se hacen de un material indestructible como el Kevlar. Corey Good, no. David Wilcock, ¿es solo papel? Corey Good, correcto. David Wilcock, entonces, ¿qué tenían estos diagramas técnicos cuando se les llama planos? ¿Era como el sistema de energía de la nave?
¿De qué se trataba la ilustración? Cory Good. Gran parte de ella se tuvo que descifrar a lo largo del tiempo, pero fue el comienzo de la electrogravítica, que posteriormente Occidente llamará vehículos de reproducción alienígena. Eran a propulsión de mercurio, vehículos impulsados por vórtices de mercurio que creaban elevación electrogravítica, y fueron conceptos muy simples pero muy complicados al mismo tiempo. Y una vez que los científicos alemanes les pusieron las manos encima y aunaron lo que ya estaban trabajando, fueron capaces de dar pasos agigantados avanzando desde donde estaban en un corto periodo de tiempo. David Wilcock. ¿Hubo una gran familiaridad con el lenguaje del libro o tuvieron que aprender realmente el idioma? Cory Good. Eso fue uno de los mayores obstáculos a superar, y se llevaron de regreso con ellos algunos muy pocos cooperadores, supongo que se podría decir voluntarios de la región, para ayudarles con el descifrado de los textos. David Wilcock. ¿Estás diciendo los tibetanos? Cory Good. Bueno, tibetanos y personas que custodiaban el conocimiento. David Wilcock. Wow. Cory Good. Y utilizaron a estas personas para ayudarles a traducir tantos de estos como pudieron. Muchas de estas cosas, estas personas habían estado escribiéndolas por generaciones, pero incluso ellos habían perdido el sentido original de lo que estaban transcribiendo. David Wilcock. Así que los libros habían sido copiados. Cory Good. Muchas veces. David Wilcock. ¿Y los planos y diagramas? Cory Good. Pero los alemanes eran muy inteligentes e ingeniosos, y fueron capaces de utilizar estos diagramas y crear sus propios experimentos y entenderlos. David Wilcock. Algunas personas van a cuestionar de qué grupos estamos hablando. Hay un tipo de sociedad Thule. ¿Sería esta una de ellas? Cory Good. La sociedad Thule, la Orden del Sol Negro, la sociedad Brill, y hay un puñado de otras sociedades diferentes que no son muy conocidas. Y hay muchos de estos que hemos mencionado que trabajaron juntos cuando era lógico promover su desarrollo tecnológico, y luego mantendrían sus propios secretos. Algunos de ellos tenían la tecnología mucho más avanzada que las otras sociedades. David Wilcock. ¿Estaban también los miembros de las sociedades en el control de los conglomerados industriales alemanes como corporaciones IG Farben o cosas por el estilo? Cory Good. Estos grupos estaban siempre en control del dinero. Siempre estaban en control de las corporaciones. No estaban siempre en control total del gobierno. David Wilcock. Ya veo. Cory Good. Ellos se habían infiltrado en el gobierno y trabajaban en el gobierno. Pero el gobierno no sabía lo que estas sociedades y grupos estaban haciendo. Ellos sabían mucho de lo que los grupos de la Orden del Sol Negro estaban haciendo, porque estaban usando aplicaciones militares con muchas de las cosas que estaban desarrollando para el esfuerzo bélico. Pero era bastante bien sabido que ninguna de esta tecnología realmente iba a estar operativa y lista para ser desplegada al final de la guerra. David Wilcock. Cuando estamos describiendo este proceso de adquisición de documentos, ¿qué estaba pasando? Usted ha mencionado la India y ha mencionado el Tíbet. ¿Cuáles son los años de los que estamos hablando? ¿Había otras regiones geográficas además de la India y el Tíbet donde esto estaba haciéndose? Cory Good. China, sí. David Wilcock. ¿China? Bien. Cory Good. China, India, Tíbet, todas esas antiguas civilizaciones modernas. David Wilcock. ¿Se agrupó todo alrededor del Himalaya y esa parte del mundo? Cory Good, sí. David Wilcock. Bien. ¿Y cuáles fueron los años en cuestión? Cory Good. En 1918, 1919, pero luego en la década de los 20 y de los años 1930 empezaron a crecer exponencialmente. Y la mayor parte fue entre los años 1930 y 1940, pero realmente en la década de los años 30 estaban haciendo una gran cantidad de este trabajo. David Wilcock. He oído de otros estudiosos que una de las cosas que los alemanes estaban buscando eran piezas de material que se sentían tenían poder esotérico, como la lanza que penetró el cuerpo de Jesús, que al parecer la estaban llamando la lanza del destino, o algo así como la llamada fuente de la juventud, que la mayoría de las personas piensan que es broma. Cory Good. Fue otro grupo desprendido, que estaba haciendo, supongo, durante la Segunda Guerra Mundial, la palabra nazi de 4 letras. Este grupo comenzó a enviarlos a buscar artefactos religiosos
que tenían poder. Y no fueron solo artefactos judeocristianos. Estaban buscando todo tipo de artefactos religiosos antiguos que creían tenían sus raíces ya sea en la tecnología antigua disidente, tecnología disidente de la Tierra o tecnología alienígena antigua, algunas de las cuales son de la antigua raza constructora. Estaban deseando poner sus manos sobre estas, por varias razones. Algunos de ellos creían que al tener posesión de estos materiales, según las leyendas, aseguraría su victoria. Y también algunos de los extraterrestres que estuvieron en contacto con estas deseadas tecnologías, especialmente las tecnologías de la antigua raza constructora. Y eso se supo cerca de la era actual, hasta que nos dimos cuenta de que algo de estas tablas o piedras que parecían solo reliquias antiguas de piedra, parecían ser benignas. Finalmente nos dimos cuenta de que en realidad eran tecnologías que trabajaban en un nivel multidimensional, muy avanzado. Y ellos las estaban negociando a estos extraterrestres por tecnología, y que los extraterrestres bajaran y les dieran apoyo material. David Wilcock. Ahora, si la gente está viendo todos los programas en los que he estado trabajando aquí en Gaia MTV, una de las cosas que habrán visto en los episodios de la divulgación donde estoy entrevistando a Graham Hancock, y hemos tenido, creo, un episodio entero solo dedicado al Arca de la Alianza y, por supuesto, a la película clásica de Spielberg, En busca del Arca perdida. Es acerca del Arca de la Alianza donde el personaje de Harrison Ford está buscando el arca. ¿Encontró usted alguna información por su cuenta donde el Arca de la Alianza fuera real o que los grupos alemanes la estuvieran buscando? Corey Wood. Bueno, de acuerdo con las almohadillas inteligentes de cristal, había 3 arcas de la Alianza. David Wilcock. ¿3 arcas de la Alianza? Yo no había oído eso antes. Corey Wood. Había 3 de ellas. Y estas eran dispositivos que fueron alojados en una especie de madera que estaba cubierta de oro como protección contra la radiación. No es exactamente la radiación que pensamos, como en las bombas radiactivas, sino incluso las ampolletas de luz tienen algo que irradia de ellas, así que la radiación puede comprender todo tipo de cosas. David Wilcock. Bueno, es una tecnología muy curiosa porque cuando usted lee la Biblia y se habla de derribar los muros de Jericó, se dijo que tenían el Arca de la Alianza. Ellos tocaron las trompetas y los ladrillos se convirtieron en líquido. Toda la pared tan solo se licuó y se fundió. Entonces, ¿qué tipo de tecnología podría hacer eso? Corey Wood. La sónica. Y no solo eso, sino que fue supuestamente proporcionando maná y comida. David Wilcock. Oh, ¿la comida para ellos? Corey Wood. Alimentos para ellos supuestamente, ya sabe, la comida, el agua, la protección contra sus enemigos, maneras de derrotar a sus enemigos, supuestamente una radio con Dios, así que fue un dispositivo multiuso. David Wilcock. ¿Y eran conscientes estos grupos esotéricos alemanes de que había 3 de ellos? Corey Wood. Creo que uno de ellos fue destruido, y son 2 los que todavía están presentes en la superficie de la Tierra. David Wilcock. Cuando nos fijamos en las historias tibetanas y se las compara con otros registros, en el Tíbet tienen esa cosa llamada el dorje doble, que tienes en tu mano, y parece una bobina energética extraña, que parece haber sido modelada con tecnología. Cuando entramos en la mitología griega, tenemos el rayo de Zeus, que parece ser un tipo de dispositivo que sostiene en su mano que puede generar un rayo. Tenemos el martillo de Thor, que es la misma cosa. Tenemos la lanza de Poseidón, que es la misma cosa. ¿Eran armas de haz de partículas o de algún tipo de armas energéticas que se pueden sostener en la mano como un arma que estos grupos alemanes también estaban tratando de localizar en estas expediciones? Corey Wood. Sí, se cree mucho que todas estas descripciones de los dioses eran armas reales, armas tecnológicas y las estaban buscando. David Wilcock. Sí. Otro que proviene de la India es la espada Vajra. Es el mismo tipo de idea. Él la está sosteniendo en su mano y hace cosas increíblemente poderosas. Corey Wood, correcto.
por lo que estaban buscando todas estas cosas, y muchos de estos seres que tenían estas armas sobre los que se escribió, algunos eran extraterrestres, y otros eran de ciudades disidentes humanas extremadamente avanzadas que se presentaron a la población de la superficie como dioses, y así lo hicieron durante bastante tiempo. A medida que nos fuimos sofisticando, también lo hicieron sus técnicas engañosas, y en tiempos más recientes se han estado presentando a sí mismos como extraterrestres benevolentes y que están aquí para salvar el mundo. David Wilcock, regresando a algo que dijo antes, ¿cree que los alemanes podrían haber adquirido algo así como el rayo de Zeus o la espada Vagra y lo hubieran sido capaces de diseñarla en la construcción de su nave a fin de contar con un arma eficaz? Corey Wood, creo que hubo bastante tecnología que fue adquirida e integrada en su programa espacial secreto separatista, pero que estaban desarrollando para su propia civilización disidente. Y cuando llegó el momento, no se preocuparon ni por la Segunda Guerra Mundial, ni por la patria, ni el uso de esta tecnología para derrotar a los Estados Unidos, ni a los enemigos de Alemania, con los que estaban en guerra. David Wilcock, cuando vemos estructuras de piedra gigantes, como círculos de piedra o placas individuales, como menhires o pirámides, ese tipo de cosas, obviamente no podemos trabajar ese tipo de piedra ahora, de ninguna manera eficaz. ¿Encontraron los alemanes alguna tecnología que permitiera, a lo mejor, aferrarse a algo con sus manos y agarrar una piedra y permitir que levitara? ¿Encontraron algo por el estilo? Corey Wood, una gran cantidad de ese tipo de tecnología fue descubierta y se descubrió por debajo de la superficie de la Tierra, en el fondo de las zonas cavernosas, en lo que se conoce como la Tierra Panal, que muchas personas se refieren como el interior de la Tierra o la Tierra hueca. Y mucho de eso fue tecnología dejada atrás por la antigua raza constructora y también por extraterrestres antiguos y antiguos grupos disidentes que se trasladaron y dejaron ciertas tecnologías atrás. David Wilcock, qué curioso, porque esto se correlaciona con algo que he oído. El primer informante que he conocido, al parecer su padrino, fue uno de los que estaban entre las 90 personas principales de la Cábala. Y él había descrito una tecnología que se basaba en cristales y que en realidad era como un revólver con cámara para 6 balas. Y usted tenía 6 cristales en su interior en una especie de cilindro y usted los introducía y usted giraba cada cristal en función del tamaño de la piedra y en realidad lo dispararía a la piedra y eso le ayudaría a levitar. Me pregunto si alguna vez vio algo como eso. Corey Wood, he visto una increíble cantidad de tecnología que se basa en los cristales y mucho de ello se remonta a la antigua raza constructora y mucho de ello ha sido desarrollado por razas antiguas radicadas en la Tierra y razas ET mucho más jóvenes. David Wilcock, muy bien, bien. Vamos a continuar con esta conversación realmente fascinante.